Ejercicio 5. Sea B un espacio vectorial con subespacios U y W. Demuestre que U intersectado W es un subespacio. Bueno, entonces, queremos ver que U cortado W o U intersectado W es un subespacio. Entonces tenemos que ver que tomados dos elementos en esta intersección, la suma va a estar también en esa intersección y el producto escalar por un elemento de esta intersección también cae en la intersección. Entonces, sean UV, bueno, UW en U intersectado W y lambda en R. Entonces primero U y W están en la intersección. ¿Qué quiere decir que un elemento está en una intersección? Que U está en U y U está en W. Es decir, cada uno de ellos está en ambos. Eso quiere decir la intersección. La intersección vista como un pequeño diagrama de Venn. Si este es U, este es W, entonces la intersección es esta. Es decir, los elementos que comparten. Si U y W comparten tanto a U como a W, quiere decir que U está en U está en W, W está en U y W está en W. Ambos elementos están en ambos conjuntos. Bueno, entonces, como U y W son subespacios de B, entonces U es subespacio. Quiere decir que si tomamos dos elementos en U, la suma va a estar también en U. U más W está en U, W es subespacio. Quiere decir que si tomamos dos elementos en W, la suma también está en W. O sea que U más W es un elemento que comparten U y W. Luego, la suma también está en la intersección. Entonces la intersección es cerrada bajo la suma. Veamos qué pasa con el producto escalar. Además, lambda U está en U y lambda U también está en W. Es este U de acá que estoy tomando y este de acá. Entonces ya sabemos que U y W son subespacios, o sea, ellos son cerrados, ellos solos son cerrados bajo el producto escalar. Entonces lambda U está en U y lambda U está en W separadamente. Pero como están ambos, lambda U está en U cortado W. Luego, U cortado W es subespacio de B. 2. Provea un contraejemplo con B igual a R2 para ilustrar que no necesariamente se cumple que U unido W es un subespacio. Entonces, si B es R2, como dice el enunciado, tomemos U, el generado, de 1, 0, y W, el generado, por 0, 1. Entonces ya sabemos que el conjunto de todas las combinaciones lineales de un conjunto de vectores es un subespacio, en este caso R2. Entonces ya U y W son subespacios. En particular U es el eje X, W es el eje Y, pero tomemos aquí los mismos generadores, 1, 0 más 0, 1 no está en la unión.
Claramente cada uno de ellos lo está. Para que esté en la unión, solo tiene que estar en uno de ellos. En un diagrama de Venn, la unión es todo lo que abarquen ambos conjuntos. Entonces, en particular, aquí está 1, 0, o sea que está pues al menos en 1. Aquí está 0, 1, pero la suma va a estar afuera. En este caso el conjunto universal es R2. Entonces la suma de estos dos elementos se va a salir de la unión. Luego U unido W no es subespacio de R2. Y finalmente 3. ¿Bajo qué condiciones sobre U y W se tiene que U unido W es subespacio? Bueno, entonces esto lo pueden probar. Para que U unido W sea subespacio, se debe satisfacer que U esté en W o W esté en U. Bueno, entonces ¿cómo prueban esto? Digamos que tenemos aquí a U, aquí a W, y vamos a tomar un elementico aquí U que no esté en W y un elementico W que no esté en U. Bueno, entonces recuerden, si queremos ver que estas dos cosas, una de las dos se satisface, lo más fácil en este caso sería pensar que ninguna de las dos se satisface. Entonces supongamos que U unido W es subespacio. Pero U no está contenido en W ni W está contenido en U. Porque si se satisface alguna de las dos, pues lo que acabamos de decir era verdad. Supongamos que lo que dijimos era mentira. Entonces, supongamos que UW sí es subespacio, pero no se debe satisfacer esto. Entonces, ni U está aquí, ni W está aquí. Si U no está metido en W, quiere decir que existe un elementico U que sí está en U, pero que no está en W. Esa es la única forma pues de que U no esté en W, tiene que existir ese elemento. De lo contrario, todos los elementos de U estarían aquí, o sea que U sí estaría en W. Pero estamos diciendo que no. Y lo mismo para W. Existe un pequeño elemento W en W, conjunto que no está en U. Bueno, como U unido W es subespacio, U más W está en la unión. Es decir, U está en U. Bueno, aquí me faltó, luego U está en la unión y W también está en esa unión. Listo, si está en al menos 1, pues ya está en la unión. Bueno, entonces esa suma, como U unido W es subespacio, esa suma también está en esa unión. ¿Qué sigue? Bueno, entonces la suma está en la unión, luego U más W está en U o U más W está en W.
Eso significa que un elemento está en una unión, que está en uno o en el otro o en ambos. Esto no es excluyente, puede estar en ambos, puede estar en U o puede estar en W, pero tiene que estar en alguno de los dos. Como U es subespacio y W también, entonces menos U está en U y menos W está en W. Recuerden, es subespacio, entonces multiplicamos por un escalar, en este caso menos 1, y cada uno de ellos menos U en U y menos W en W. Aquí pues sumamos, U es subespacio, podemos sumar elementos de U, en este caso U más W menos U, esto nos da W y esto está en U. La suma de estos dos elementos está en U y la suma de estos dos elementos es W. O, en este caso aquí es U, está en W. Estas dos cosas de acá entran en contradicción con lo que acabamos de decir. ¿Qué acabamos de decir? Que U es un elemento que no estaba en W y W era un elemento que no estaba en U. Entonces esa es como la contradicción y esta es como la forma de demostrarlo. Es como la forma más correcta. Entonces en conclusión se debe satisfacer alguna de estas dos condiciones. Ejercicio 6. Sea B un espacio vectorial con subespacios U y W, defina la suma de U y W como el conjunto U más W igual a U más W con U en U y W en W. Bueno, ¿esto qué significa? Entonces, B es espacio vectorial U y W son subespacios de B y vamos a definir un conjunto que se llama U más W. Uno podría pensar que pues este conjunto es obvio, la suma de los elementos de U y W no, porque bueno, la suma aquí no está definida entre conjuntos. Recuerden que las operaciones entre conjuntos son la unión y la intersección. Esto no es lo mismo que la unión, porque la unión es coger todos los elementos de U y juntarlos con los elementos de W. No es lo mismo que sumar los elementos de U con los elementos de W. Entonces por eso estamos definiendo este conjunto. Es decir, cuando escribimos un conjunto más otro conjunto, lo que estamos haciendo es sumando los elementos. Entonces, sumando todos los elementos, entonces suponga que B es igual a R3, que U es el eje X y que W es el eje Y. ¿Qué sería en este caso U más W? Bueno, entonces si U es R3, entonces tenemos más o menos aquí tenemos el espacio. Entonces U es el eje X. Entonces, ¿cómo podemos representar una línea en R3? Pues con un vector. Todos los múltiplos escalares de ese vector. Bueno, esto es U. U sería el generado, el vector 1, 0, 0. W sería el generado, en este caso en la dirección de Y, 0, 1, 0. Y U más W, un elemento en la suma, puede verse U más W en U cruz W, se puede ver
como a veces u está en u, quiere decir que es múltiplo de 1, 0, 0. O sea, a por u, perdón, a por 1, 0, 0 con a un real y b 0, 1, 0. O sea, estamos escribiendo u más w como combinación lineal de estos dos vectores. U es múltiplo de este porque está en u y w es múltiplo de este porque está en w. Bueno, entonces ¿qué es A100 más B010? Entonces vean que esto es AB0. Bueno, lo importante de esto es que la tercera entrada siempre es 0. ¿Y dónde están los puntos que tienen la tercera entrada igual a 0? Esos están aquí, en el plano XY. Entonces U más B, en este caso, es igual, perdón, U más W es el plano XY. 2. Si U y W son subespacios de B, demuestre que U más W es subespacio de B. Entonces comprobemos que es cerrado bajo la suma. Entonces sean, digamos aquí, X y Y, vectorcitos, los vamos a tomar en U más W. Entonces queremos ver que X más Y también cae en el conjunto U más W. Bueno, como X está en U más W, tiene la forma algo por U, perdón, tiene la forma, pues no importa, U1 más B1. No tiene que ser pues algo por U1 porque algo por U1 cae en U1 porque U ya es subespacio. Bueno, y como Y está en U más W, tiene la forma, digamos, U2 más B2. Esto es lo importante. Luego, X más Y es U1 más B1, ese es X, y Y es U2 más B2, bueno, entonces organizando esto es U1 más U2 más B1 más B2, y vean que este de acá está en U. ¿Por qué? Porque U1 está en U, U2 está en U, entonces U1 más U2 está en U porque U es subespacio. Este está en W porque B1 está en W y B2 está en W. Bueno, eso deberíamos decirlo con U1, U2 en U y perdón, B1, B2 en W. Ok, bueno, entonces esto en particular está en U más W, porque es un elemento de la forma algo en U más algo en W. Además, si lambda está en R, entonces lambda por X es igual a lambda U1 más, bueno, W1. Entonces X es algo, U1 en U y W1 en W, esto en U más W. Esa es la característica de un elemento en U más W, que es de la forma algo en U más algo en W. Eso es todo lo que tenemos que decir de un elemento en U más W. Bueno, entonces lambda U1, utilizamos propiedad distributiva, lambda W1
Esto nuevamente está en U, porque U es subespacio. Esto está en W, W es subespacio. Entonces esto está en U más W, porque es un elemento de la forma algo en U más algo en W. Así, U más W también es subespacio de B.